¿Cómo están todos hoy? Buen día. Buen día. Bien, amén, amén. Bien emocionado. La alabanza fue muy bella, muy bella. A mí me encanta. La alabanza que tuvimos hoy fue muy bonita y yo le doy gracias a Dios siempre por la alabanza. Antes de empezar la predicación, quisiera tomar un momentico nada más para añadir al anuncio que hizo la hermana Gabriela. Y es la siguiente: en el código para las oraciones hay una forma de que ustedes puedan pedir oración que sea privada. Quiere decir que si tú marcas en dos partes, privada, dice que quiero ser tan privada y no la quiero que la añades a la oración de todos, esa oración nada más va para los pastores. Quiero que tengas fe de que los pastores oraremos por ella y no la difundiremos. Pero si tú pones que sí, que la quieres compartir con la iglesia de nosotros y con la iglesia americana, ella pone directamente en un documento, la pone y la añade. Y como dijo la hermana, le añade las dos idiomas para que nosotros podamos orar por la iglesia americana y la iglesia americana pueda saber lo que estamos pasando nosotros y puedan orar por nosotros. Si ustedes quieren tener parte de la lista, cuando agregan a la oración, pongan su correo electrónico para que ustedes tengan acceso. Porque quiero respetar las privacidades. Pero si tú das el correo, pones ahí una parte de deseo de contacto, ahí sí podemos darte para que tú puedas verla y tú nos ayudes a orar por todas esas oraciones. Y hablando de oraciones, vamos primero, antes de empezar la predicación, al trono de Dios, porque Él es el que nos da la palabra. Y yo quiero ser un versículo para darle a ustedes la palabra de Dios. Jesucristo, Padre eterno, Espíritu Santo, Padre, te damos muchas gracias por tu poder, por tu soberanía, por tu amor. Y Dios, como vemos y como leímos, como el hermano Carlos leyó, de que tú eres la luz, vamos a hablar de tu luz hoy, Dios Padre. Y Dios, quiero que aproveches este momento para que aprendas la luz entre nosotros. Aprendas la luz en nuestros corazones para poder verte. Porque yo sé que en la oscuridad no podemos verte. En la oscuridad, en las tinieblas, no se te puede ver. Y necesitamos que tú nos prendas la luz. Dios Padre, venimos a orar a ti para que nos muevas, para que nos des tu palabra de luz y a la misma vez para que podamos ser andadores de Cristo y no solamente hablar de Cristo. En el nombre de Cristo, amén. No sé si ustedes se recuerdan hace 2 semanas, cuando yo prediqué, nosotros empezamos la carta primera de Juan. Vamos a seguir continuando con la palabra de la primera carta de Juan. Puede ser que en un momento el pastor Mark me dijo que en un momento él me va a decir, vamos a coordinarnos para empezar las mismas predicaciones. Lo que prediquemos aquí también va a predicarlo allá abajo el pastor Mike. Entonces tenemos que coordinarnos. Entonces puede que Dios quiera, tal vez terminemos la primera de Juan. Puede que a la mitad de la primera de Juan cambiemos el plan. Entonces quiero que tengan con nosotros un poquitico de flexibilidad. Pero vamos a seguir con la primera de Juan. Vamos a leer del capítulo 5. Si se puede mover para el capítulo 5. Y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 2. Vamos a hablar de eso después. ¿Por qué, pastor, usted está poniendo todo para el capítulo 2? Tengo una razón. Tengo una razón. Pero primero vamos a leer. Yo lo voy a leer. Usted, la mayoría sé que tenemos la Reina Valeria.
pero voy a leer de la Biblia de las Américas. Van a ver un poquitico de cambio, pero no mucho. ¿Ok? Y dice así la palabra de Dios. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la apropiación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Amén. Antes de continuar esta predicación, vamos a dar un poquitico, a revolver el tape y ver qué es lo que dijimos la primera vez cuando nos encontramos y vimos los primeros 4 versículos. En la primera predicación establecimos la realidad histórica de Jesús. ¿Okay? Recordemos que el apóstol empezó la carta anunciando nuestra fe en un Jesús real. En esa predicación vimos 3 puntos. El primer punto era recibir la revelación de Cristo. Quiere decir recibirlo tal como es, dicho en la palabra, no como nosotros nos imaginamos. El Evangelio, decía él, no es una experiencia privada o sentimientos subjetivos, pero es un hecho histórico. Y él está escribiendo para defendernos acerca de los falsos maestros. En pocas palabras, creemos en Jesús tal como Él se ofrece en la palabra, no en versiones adaptadas a nuestro propio gusto. El segundo punto de la semana, de la predicación anterior, es relacionémonos con Dios y su pueblo. La comunión de Dios siempre ha sido una comunión con su iglesia. No sé si se recuerdan, yo hablé del show que se llamaba El Llanero Solitario. No podemos tener una buena comunión con Dios siendo llaneros solitarios, estando aislados. La invitación es entrar a una comunión con Cristo y con su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Su iglesia. Y al final, el tercer punto fue de regocijemos en la verdad compartida. No sé si ustedes tienen el mismo gozo que yo tengo, pero espero que lo tengamos igualmente. El gozo cuando una persona, conocida o no, conoce a Cristo. Más bonito, creo yo, a mí me siente mucho de amor cuando esa persona que empieza a conocer a Cristo y Cristo nos usó para traer a esa persona al reino de Dios. Eso sí es bonito, es un gozo bien grande. Entonces Juan nos llama a recibir a Cristo, a vivir en comunión con Dios y experimentar un gozo. Pero no lo dejó ahí, ahorita vamos a ver cómo es esto en lo práctico. ¿Qué significa tener comunión con Él en lo práctico? No en perfeccionismo, sino una confesión, una honestidad y una confianza de Cristo nuestro abogado. Porque si Dios es luz, entonces nosotros que tenemos comunión con Él, debemos de andar en esa misma luz. ¿Hay alguno aquí que conozca un marinero de tiempo pasado? ¿Has conocido o has escuchado
¿Cómo los marineros manejaban acerca de las costas antes de entrar a la tecnología moderna? Que ahorita tenemos un satélite y tenemos un escaneador, pero antes de eso, ¿qué usaban los marineros yendo a la costa? Un faro. Y el faro, hay un faro que es bien, una de las 7 maravillas del mundo. Ese faro fue el faro de Alejandría, que se encuentra enfrente de Egipto. Su luz se podía ver casi 50 kilómetros. ¿Okay? Se veía bien, bien lejos. Hoy, Juan, en estos versos, nos hablará de una luz, pero no de una luz de un faro, sino la luz perfecta de Dios. ¿Cuáles son nuestros objetivos hoy? Reconocer la luz de Dios. Vamos a reconocer cómo es que Dios es luz. Vamos a responder cómo esa luz nos purifica. Y a la final vamos a ver y reposar en la luz de Cristo. Empezamos con el primer punto, la luz de Dios. Ahí en el primer versículo 5 de la primera de Juan, dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que nos anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas alguna. ¿Qué significa ser luz? Que cuando la palabra dice que Dios es luz, ¿qué significa eso para nosotros? Nosotros podemos hacer un estudio de palabras y buscar qué significa la palabra luz. En el Viejo Testamento, la palabra que se usaba para luz era la palabra or. ¿Okay? 120 veces está en tipo sustantivo y 45 veces en sentido de verbo. En sustantivo es como decir la luz, y en de verbo ser luz, dar luz y brillar. Quiero que tomen un momentico y vamos a trazarnos hasta el primer libro de la Biblia. Vamos a Génesis y vamos a ver algo que tal vez ya ustedes conocen. Esto no es nada nuevo, pero tal vez no. Pero vamos a leer el primer capítulo, el tercer versículo. Aquí te voy a leer de la Reina Valeria, amén. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero vamos a leer otra cosa. Vamos a movernos un poquitico más adelante. Vamos a ver al versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? E hizo Dios los grandes lumbreras o astros, la lumbrera mayor para señorarse en el día y la lumbrera menor para señorarse en la noche. Hizo también las estrellas. No sé si ustedes vieron eso. Dios creó la luz antes de crear el sol. El sol no es donde viene la luz. Y aquí estamos viendo, y hay muchas partes en toda la palabra de Dios, cuando vemos de que cuando Dios habla de la luz, esa luz, Él está hablando de quién es Él, de su esencia. Aquí estamos viendo que la esencia, por medio del Antiguo Testamento, Dios mostró que es la luz, porque no había luz, y Él la hizo, y después puso el sol. Eso nos ayuda muchísimo, especialmente para corregir concepciones erróneas, porque muchos en el tiempo antiguo, y tal vez hoy también hay gente que todavía tiene esas creencias, que hay un Dios del sol. No hay un Dios del sol. El sol no es Dios. Aquí vemos que Juan nos dice, en la fuente suprema de la luz, Dios mismo es. En el Nuevo Testamento, la palabra de luz es la palabra phos. ¿Okay? Son 73 veces que usa en el sentido de luz, luz del día, luz del fuego, forma literal, como cuando
Jesucristo se transfiguró en la montaña, ¿se recuerdan? Vieron que su cara brillaba y la ropa era como, se cambió como la de luz. ¿O se recuerdan la historia de Pablo? ¿Cómo conoció Pablo a Cristo? Fue una luz, ¿verdad? Una luz que lo puso ciego. A mí me gusta mucho aquí, y esta es una conexión que tenemos para saber que lo que estamos diciendo acerca de la luz de Dios no es algo distinto de lo que habla el Evangelio. El Evangelio en Mateo 5, capítulo 14 y 16 dice: nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, un cajón, sino se pone un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios es luz. La esencia de la luz es Dios. Y también Juan, cuando dice que Dios es luz, también dice un paralelismo. Porque pone que Dios es luz y ¿cuánto de tiniebla hay en él? Como 5%, como 2%, 100%. No, él dice nada. Aquí tiniebla no es solamente la ausencia de la luz, es todo lo que es contrario a Dios. ¿Qué es contrario a Dios? La ignorancia, el pecado, la mentira. Todo eso está contradicto. Este contraste de luz y tinieblas la vemos, y es algo que lo vemos, Juan lo usa bastante. Él lo usó en el Evangelio de Juan. ¿Se recuerdan? Cuando en Juan 1 dice que el verbo era... ¿Cómo que dice? El verbo era... Ajá. No escucho. Era con Dios y el verbo era Dios. Pero después dice ahí mismito en eso en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no las pudo extinguir. En el capítulo 8 dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En el 12, yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea no viva en tinieblas. Vemos una lucha entre la luz y las tinieblas. Pero dice que las tinieblas no agarran a la luz. La luz es más poderosa. La luz representa la santidad de la verdad. Y las tinieblas representan el mal, la falsedad y hasta la muerte. Juan aquí no está dando una descripción absoluta de la santidad, pureza y verdad de Dios. Y después de explicar que Dios es luz, Él nos va a dar 4. Él nos va a dar 4 declaraciones que ponen en frente a frente lo que decimos y vivimos. Porque este es el problema que vio Juan. Este es el problema que nosotros vemos. Tal vez lo vemos en nosotros mismos. Primera declaración. Si decimos que tenemos comunión con Dios, yo soy creyente. Pero nuestra manera de vivir no se ve como que si fuera. ¿Qué es lo que dice Juan? Hay mentira. Segundo, si caminamos en la luz como como Dios es en la luz, entonces aparece un fruto hermoso. Tenemos una comunión con Dios, con su país, con su pueblo, y la limpieza de su sangre nos continúa limpiando. Bien bonito. Tercero, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Estamos mintiendo. 4, si confesamos nuestros pecados, Dios
muestra fiel y justo para perdonar y limpiar. Vamos a ver que un discípulo, un creyente, no es porque él es perfecto o ella es perfecta. El creyente, el discípulo, es aquel que camina en la luz, es honesto y confiesa y tiene fe en Cristo. ¿Te recuerdas el faro de Alejandría que te conté? Ese faro, durante esas épocas, cuando no habían los satélites, no habían las otras cosas, lo que hacían los piratas es ponían luz en las noches o cuando había tormenta para despistar a los marineros. ¿Para qué? ¿Qué querían hacer? ¿Qué creemos nosotros que querían los piratas hacer? Robarse. Querían que se agarraran, se fueran contra los arrecifes y agarrar después y saquearlo de todo lo que traían. Desafortunadamente, eso lo pasa en ese momento en los marineros, también nos pasa espiritualmente a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de Dios, pero tenemos personas que predicamos y tal vez estamos predicando una luz que no es la luz de Dios. Una luz que es falsa. ¿Ok? Pretenden brillar como si fueran la luz de Dios, pero cuando las examinas, no tienen nada. Le voy a mostrar una de las... Hay muchas que uno que puede mostrar, pero hay una que bien encuentra con esto, porque vamos a ver la conexión en un momento. Hay unos, no sé si han escuchado, hay unos cristianos que creen que ellos no pecan. ¿Han escuchado? Ah, no, yo soy tan cristiano. Yo tengo el bautismo del segundo del fuego. Que estoy en un momento tan espiritual que ya yo no peco. Eso fue creado tal vez sin nada de mala intención. Había un pastor que se llamaba John Wesley. Ese pastor John Wesley que empezó el metodismo. Él hablaba de algo que lo llamaba perfección cristiana o santidad entera. Lo que él creía, lo que él pensó, lo que él escribió, esas palabras fueron transformadas y desafortunadamente la he visto yo. Desafortunadamente se ven más comunes en iglesias de santidad, en iglesias carismáticas, en iglesias pentecostales. No estoy diciendo que todos, porque podemos tener iglesias bautistas que no tienen a Dios y podemos tener otras iglesias de otras denominaciones que tal vez tienen a Dios. Entonces, no estamos hablando de esto, estamos hablando de una de esas predicaciones de las que tienen. Dicen que pueden llegar a ser perfectos. Pero aquí, yo no veo eso aquí en Juan. Ustedes lo ven. Ustedes ven que podemos llegar a no pecar en este momento. Yo sé que en el futuro, cuando Dios vuelva, amén, cuando Él venga, cuando nos cambiemos, cuando nos quite este cuerpo, y ya está bien viejito aquí, y nos dé un nuevo cuerpo, en ese momento sí, no pecaremos, pero en este momento no hay. Esa doctrina de impecabilidad no es real, sino es peligrosa. El verdadero creyente no dice, yo ya no peco. Escuche, si tú eres creyente, si tú crees en Dios y tú dices que ya no pecas, ¿qué es lo que dice Juan? Mentiroso, mentirosa. ¿Qué estás diciendo tú? No. Cuando uno dice que yo no peco, hay orgullo, hipocresía y hasta abuso. El Evangelio nos llama a lo contrario, a la honestidad, a la confesión, a la transparencia. En el verso 9, y esto es lo que me gusta más, porque Juan está siendo bien claro. Mira, vamos a pecar. Pero tenemos algo, que es la confesión.
Y Juan no está hablando de las pocas manchas que agarramos así en nuestro andado cristiano. Nosotros que somos padres, nosotros tenemos hijos y sabemos que cada hijo tiene su propia forma de ser. Y sabemos que hay veces que tenemos una gracia de Dios, amén. Yo escuché una historia esta mañana en la escuela dominical, no voy a decirlo para no darle embarazo, pero esa persona yo creo que era bien buena. Ese niño que a la juventud ya tenía una marca, una forma de ser bueno. Y así tenemos nosotros comprendemos a nuestros propios hijos. Y sabemos, este hijo, cuando hace algo malo, ese no es lo que es él o lo que es ella. No es su forma de vida, su estilo de vida. Pero cuando pecamos, como creyentes, dice la palabra, tenemos forma de recomunicarnos con Dios y es la confesión. Pero quiero explicarle qué tipo de confesión no es. No es que me agarraron con las manos en la masa. O estoy avergonzado y bueno, te voy a decir que sí porque ya no puedo decir nada. No es esa. Es la confesión de que te duele tanto lo que has hecho, que hasta en el momento que lo estás haciendo, te duele. Y le estás pidiendo a Dios, ayúdame. Yo no quiero hacer esto otra vez. Eso es lo mismo que pasó el pastor Pablo en Romanos 7. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo primero que hago. Tenemos esa propia confesión. Nosotros, la propia confesión dice, uno se pone un diagnóstico divino, uno se pone de acuerdo con Dios y le dice a Dios, esto está mal, esto me separa de ti, yo necesito ser limpiado. No por eso puedo entender como Pedro, ¿te recuerdas cuando Dios, Jesucristo, iba a lavar los pies? Y Pedro dice, no, váyame completo porque estoy bien sucio. Uno puede entender, porque uno entiende, cuando uno tiene el Espíritu Santo, cuando uno es creyente, uno ve todas las acciones, todo lo que dice, lo que no dice, todo lo que hace. Y uno dice, esto está mal. La diferencia, confesión humana, es una búsqueda de escapar la incomodidad. Bueno, me agarraron, no se va a tener que decir, sí, perdóname. La otra busca ser transformada y restaurada. Es ver el pecado como Dios lo ve, llamarlo por su nombre, sin excusas ni maquillajes, reconocer que tenemos fallado ante Él y venir con la verdad en la mano. Y sabiendo que Dios, maravilloso, fiel y justo, porque no va a traicionar su pacto ni sus promesas, y porque sabemos, Cristo pagó hasta por ese pecado. No significa que, si ya pagó, vamos a hacerlo. No. Porque recuérdate, es la forma de vida. Si uno tiene esa forma de pensar, eso todo cambia. No es como la persona que hizo la Reformación, Martín Lutero, antes de conocer la gracia de Dios. Él iba al confesorio, fui al confesorio, y quería confesar, se ponía ahí como 2-3 horas confesando. Y se salía y dijo, ay, se me olvidó esto, déjame volver para acá. ¿Porque qué? Porque si no me confieso, ahí me agarra. Bueno, mira, se me olvidó esta y también quiero confesarme porque se me olvidó. Ok, ya me voy. No es esa. Esa no es la confesión. Eso fue lo que él era antes de conocer la gracia de Dios. Esa es una obsesión. Juan nos llama a una esclavitud de miedo. Él nos está llamando a algo de amor, una libertad de confianza.
la comunión cristiana no es un club de gente perfecta. Es una familia de pecadores, perdonados, que caminan en la luz, confiesan la verdad y reciben limpieza continua. ¿Por quién? Por la sangre de Jesús. Caminar en la luz significa precisamente eso, confesar y arrepentirse de manera constante, pero con la verdad. Y hay veces que yo, personalmente, tengo que decir, esto es pecado, pero no lo siento como pecado. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Porque no lo siento como pecado. Caminar en luz, vivir en la verdad, confesar sin miedo y descansar en la sangre de Cristo. Y ya estamos casi para terminar, pero no sé si vieron que yo me fui y me pasé al capítulo 2. La razón por la cual lo hice a propósito, porque hay veces que cuando leemos nuestras Biblias, nosotros creemos que los capítulos y los versículos es un corte. Ya el 10 terminó. No. Recuérdense que los capítulos y los versículos fueron añadidos siglos después para ayudarnos. Porque tal vez tu Biblia tiene mil páginas, la mía tiene 1600. Yo no puedo decir, ve a la página 1200, porque tú vas a decir, no tengo 1200, llega a 1000. ¿Dónde estoy? Añadiste Biblia en la Biblia, ¿entiendes? Entonces le añadimos. Yo agregué los versos siguientes, porque Juan no termina. Porque en el versículo 10 al 2:2 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en quién? En nosotros. Pero ¿qué dice él? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El decir que no tenemos pecado es un autoengaño y también una forma de cómo condenar a Dios, porque le decimos, tú eres mentiroso. En Romanos 3 dices, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Juan no nos deja en desesperanza. Él dice, tú pecas, sí pecas. Lo que está Juan diciendo es, tu forma de vida tiene que ser una forma de vida de luz. Pero mientras caminas con la luz, sí, a veces te tropiezas. Cuando te tropieces, ve a Él, confesa. Porque nosotros tenemos un abogado, un paracletos, alguien llamado a estar a nuestro lado, un defensor. Yo no sé si ustedes, yo sé que tal vez no les agrade que yo sea de esta forma, pero yo soy la persona que está manejando y está manejando bien suave. Y tú dices, bueno, mueve, dale, chole. Y no, yo estoy tranquilo porque yo aprendí una vez, yo recibí un ticket y yo no tenía para pagar ese ticket. Y desde ese entonces yo dije, yo voy a manejar a la velocidad del ticket que yo puedo pagar y que yo quiera pagar. Yo no quiero pagar ninguno, por eso siempre estoy manejando. Por eso es lo que pasa. Nosotros cuando vamos a un tribunal, tenemos un ticket, vamos al tribunal y ¿qué? Dice culpable, porque sí, te fuiste para arriba. Pero igualmente, cuando decimos que son culpables, nosotros tenemos que hacer el pago. La diferencia es que Cristo sale y dice, este es mío. Y aquí está el recibo. Lo pagué incompleto, completicamente. Es una propiciación. Cristo cargó sobre él la justa de Dios. No quiere decir que Dios dijo, bueno, yo no le voy a hacer caso a ese. No, como que si no lo vi. Hazlo como que si no lo vi. No, Dios no hace eso. Dios es tan justo que dice, si pecamos, ¿y quién lo va a pagar? Cristo. ¿Quién lo pagó? Cristo.
No voy a hablar hoy en día porque no quiero terminar temprano. Pero también en esta parte, tal vez lo haga en la próxima. Él habla de que Cristo no solamente pagó por nuestros pecados, pero sino también por todo el mundo. Esto no necesariamente quiere decir que todos son salvos. Hay mucho que uno puede sacar de esta interpretación. Hay mucho. Pero quiero que tengamos en cuenta, ¿okay?, de que la realidad que se ve ahí es que Dios está propiciando no solamente a los que, ¿cómo lo digo? La cruz es suficiente para todos, pero es eficaz solamente a los que creen. Como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. Y Jesús mismo afirma, nadie puede venir a mí si el Padre no se los dio. Tenemos que tener cuidado. Ahora, hermanos, hermanas, como dijera Juan, hijitos, ¿estás escondiendo tu pecado? ¿Minimizas tus fallas o te pones de acuerdo con Dios en confesión? ¿Depende tu seguridad de lo bien que oras, como lees la Biblia? Tú eres casi perfecto. ¿O descansas en la sangre de Cristo y su intercesión constante? Recuérdate, tu abogado no descansa. No vengas con miedo de ser condenado. Ven con confianza para ser limpiado. La luz de Dios no expone para destruirte, sino para purificarte. Está en Cristo, nuestro abogado, nuestra propiciación. Cuando caemos, no corremos a escondernos, corramos a la luz, corramos a la cruz. Ahora para terminar así, mientras el grupo de alabanza se levanta a llenarnos en otra última canción, si ustedes tienen en su corazón necesidad de poner algo que tengamos en nuestros corazones de tinieblas en luz, yo quiero que usen este momento y reaccionar y responder como Dios te mueva que respondas en tus corazones. Oremos. Gracias, Padre, te pedimos por tu gloria, por ser luz. Ayúdanos porque nosotros somos pecadores. Ayúdanos porque nosotros sí caemos. Pero te damos la gracia que tenemos un abogado en Cristo y Él nos ayuda a recibir la limpiación que necesitamos, recibir la gloria y misericordia. En Cristo Jesús. Amén.